Desde hace un tiempo, en la medida en que en Chile fueron anunciándose las primeras pensiones que salían del régimen de capitalización individual, que se ha ido generando una especie de desconcierto sobre lo que se esperaba del sistema de capitalización individual. Como ustedes saben, el sistema de capitalización individual es un sistema donde el trabajador aporta mensualmente eh, con apoyo parcial de la empresa. En algunos países solo el aporte es del trabajador, que es el caso chileno, un porcentaje de su salario a una cuenta de capitalización individual que en la medida en que es nutrida esa cuenta en el agregado por millones de trabajadores y entregada a administradoras de fondos de pensiones que se supone están conformadas por recursos humanos calificados que a su vez pueden decidir en qué menú de posibles inversiones pueden colocar esos recursos, con el objetivo de que al final del trabajo del trabajador, cuando se va a retirar, éste pueda recibir una pensión relativamente atractiva. Como uno lo ve, como está articulado el modelo depende de varias cosas. Primero, de cuánto es el aporte que hace el trabajador. Hay países donde los trabajadores aportan un 5, un 6, un 7%, aquí se aporta un 8%. Es un 9,97, pero cuando lo que va a la cuenta de capitalización termina siendo un 8%. Hay países que el aporte que va a la cuenta de capitalización es un 10, hay países que llega a un 12, un 13. Países que tienen sistema de reparto, que es un sistema totalmente diferente, los aportes a las cuentas de pensiones, que no son cuentas sino un fondo de pensiones, que sirve para pagar a los que están retirándose, es como un sistema intergeneracional donde los que trabajan ahora aportan para pagar las pensiones de los que ya se retiraron, con la esperanza de que cuando usted se retire, a usted alguien va a estar trabajando y aportando a ese fondo, a esa piscina de fondos, y a usted le van a sacar su pensión. Y en esos sistemas la mayoría aportan del 15 al 18%. O sea, los sistemas de capitalización individual plantearon que los aportes iban a ser un porcentaje más bajo del salario y que estos recursos iban a ser invertidos en instrumentos de alto retorno, de manera que el trabajador, si tomase ese aporte individualmente y lo llevase a un banco, no le van a pagar nada, pero cuando él lo pone junto con el ahorro de todos los trabajadores, hay un inversionista, un administrador de esos recursos, que dada la fuerza de una magnitud tan grande que tienen esos volúmenes de todos esos ahorros, puede conseguir una tasa alta. Ahora, esa tasa tiene un límite, porque primero depende del tipo de economía donde usted puede invertir. En Chile, por ejemplo, es bastante amplio el abanico. Incluso pueden invertir en acciones de firmas extranjeras, en bonos de firmas extranjeras, en bonos globales o soberanos de otros países. O sea que tienen esa oportunidad. Invierten también internamente en acciones, en bonos, en instrumentos del Estado. Es un menú bastante amplio. Hay países como el nuestro, por ejemplo, son países más artesanales, donde por temores, principalmente de las autoridades monetarias, se tiene mucho cuidado en qué se le permite invertir a las AFP. Pueden invertir en títulos del Banco Central, es lo que más se puede invertir, después en títulos de Hacienda, en instrumentos financieros del sistema financiero y quizás unos bonos corporativos de empresas que se han aprobado por la Comisión Clasificadora de Riesgo, etcétera. Muy pocas cosas. Es impensable que se le permita a una AFP, por ejemplo en República Dominicana, invertir en acciones de Apple o en acciones de Amazon o en bonos corporativos de alguna empresa norteamericana o en bonos globales de otros países. O sea, eso aquí implicaría que mucha gente en el Banco Central moriría del corazón. O sea, no podrían lidiar con eso porque pensarían que se produciría una fuerte devaluación del peso dominicano, lo cual no
no es cierto. Primero, siempre se establecen topes a los montos que se pueden invertir buscando la diversificación. Entonces, cuando usted está limitando mucho dónde puede invertir, usted no puede estar aspirando a unos retornos muy altos. En el caso dominicano, sin embargo, los retornos que han obtenido las administradoras de fondos de pensiones de estos fondos son relativamente altos. ¿Por qué? Bueno, porque se han encontrado un país donde hay un Ministerio de Hacienda y un Banco Central compitiendo, no se ponen de acuerdo y a pesar de tener una tasa de inflación de 2, 3%, le pagan a las AFP en ocasiones 11, 12, 13% por estos títulos de deuda. O sea, ofertando unos retornos singularmente elevados. Pero a pesar de eso, en el caso dominicano, el problema que hemos encontrado es que el aporte a la cuenta de capitalización es relativamente bajo. Es un aporte de apenas un 8% que va a esa cuenta de un salario que a su vez es bajo. El nivel del salario no importa mucho para los fines de determinación de tasa de reemplazo, claro, porque usted aporta y si el salario es bajo, entonces el porcentaje va a ser de un salario bajo en el futuro, pero eso no quiere decir que está afectando la tasa de reemplazo en sí. O sea, la tasa de reemplazo tiene que ver mucho con el porcentaje del salario que usted aporta a la cuenta de capitalización, el retorno que le da la AFP cuando invierte, el periodo en que usted va a aportar, o sea, cuándo es que usted se retira. Si usted se va a retirar a los 20 años de estar trabajando, usted no puede aspirar a mucho. Si se va a retirar a los 40, de estar trabajando a los 45, 50, ya entonces le puede salir una tasa de reemplazo mayor. También hay una variable que afecta y es cuánto de lo que usted aporta en términos netos y de lo que está generando como beneficio la cuenta de capitalización termina siendo pagado en forma de comisión administrativa o comisión extraordinaria a las AFP. Este es un tema que ha sido muy discutido en América Latina. Los esquemas de pago de comisiones en América Latina varían muchísimo de país a país. Nosotros tenemos uno de los sistemas más extraños, es la realidad. Hay una comisión administrativa de creo de 0,5% del salario, del aporte, y hay otra que es una comisión complementaria que premia a la AFP por el trabajo que logra realizar reportándole al trabajador un beneficio por encima de lo que es el promedio del mercado. Pero el promedio del mercado en este caso no es más que una tasa de interés promedio en certificado financiero que paga la banca, que es algo relativamente bajo. Entonces es muy fácil usted lograr un retorno muy por encima de eso, más aún cuando a usted le permiten meter dentro de esa medición de beneficio aumentos en los precios de los bonos que se traducen a través del mecanismo de mark to market, o sea, de determinar el precio de un bono en función de lo que está diciendo el mercado, que es el precio de ese bono, que independientemente de que usted lo realice o no, le permiten a la administradora de fondos de pensiones obtener una rentabilidad y nutrirse de ahí con un 25% de lo que eso reporta. En América Latina otros países han ido modificando este sistema y tienen un sistema de comisión por balance que en el promedio de los países se mueve entre 0.4, 0.45, 0.6, 0.7% del balance. Son los sistemas más maduros ya, el caso chileno anda por ahí, 0.5, 0.6. Y es donde República Dominicana, una de las reformas que tendría que hacer es cambiar el sistema actual de comisiones que tenemos, de 2 comisiones por una sola sobre balance, que converja a 0,5 en un periodo de tiempo razonable. Actualmente la comisión implícita sobre balance en el caso dominicano es muy alta, está cerca de 1.4, 1.5, en ocasiones estuvo más alta, pero ha venido bajando en la medida en que la comisión complementaria ha ido perdiendo peso específico dentro de los ingresos totales de la AFP. En un país como República Dominicana, donde las AFP tienen 2 o 3 instrumentos donde se invierte,
no se justifica realmente tener la estructura actual de comisiones de administración que se están cobrando, porque el trabajo que se realiza es un trabajo más o menos mecánico, no es un trabajo que requiere una profundización seria de análisis de determinación de instrumentos, por la sencilla razón de que no hay instrumentos. O sea, o un título del Banco Central, o un título de Hacienda, o un certificado financiero de los bancos. Usted suma esos tres, eso es el 99% de donde están las inversiones de la AFP. Entonces no hay necesidad de tener que pagar comisiones exageradamente altas sobre eso. Si usted baja el pago de las comisiones a la AFP, no es que usted va a descubrir América y la tasa de reemplazo se va a trepar. No, pero mejora la tasa de reemplazo, sube algo y el sistema recibe cierta validación política, porque no se puede entonces justificar la baja tasa de reemplazo al hecho de que las AFP puedan estar recibiendo más de lo que se podría justificar en base al valor del producto marginal que ellos están haciendo de tomar ese dinero del trabajador, aglutinarlo e invertirlo en tres instrumentos que están disponibles no más. Entonces, esa es una de las reformas que habría que hacer. Habría que hacer una reforma combinada con una reforma laboral de la contribución que se hace del salario. No hay duda de que una contribución como la que tenemos ahora es relativamente baja. Nosotros deberíamos converger a una contribución neta de un 10, un 11, un 12%. Con el tiempo, eso se puede hacer incluso gradualmente, pero tiene que venir aparejado de una importante reforma laboral que se lleve una serie de distorsiones que hay en el mercado laboral, como es este sistema arcaico de prestaciones sociales y laborales, que hay formas, sin atentar contra los derechos adquiridos, pero sí cortándolos a la fecha, de resarcir al que ya tiene derecho a eso, incluso que eso puede ser llevado, una parte de esa liquidación, a las propias cuentas de capitalización, y eso sí sería un aporte considerable para garantizar después que pueda tener una tasa de reemplazo importante. Lo otro es la edad de retiro. No hay forma de que un sistema de capitalización funcione bien con edad de retiro de 60 o 65 años. Hay que olvidarse de eso, eso no va a dar. Ahora, también hay que ser un poco sensato, Jackie, con el tema de, tú te retiras a los 65, a los 67, a los 70, tú vas a vivir quizás 10, 12 años más. Es una realidad de que tus gastos, en teoría, deberían ser menores ya en tu edad de retiro que lo que son los gastos que tiene un trabajador que en estos momentos tiene hijos, que tiene que pagar escuela, o sea, que está cargando más pesado, que se supone cuando tú llegues a una edad más avanzada, tus hijos te van a apoyar un poco a ti, o sea, y tú solamente vas a tener que tener un dinero para llevar una vida más o menos cómoda, decente, pero sin grandes cargas familiares adicionales. Entonces, tasa de reemplazo de 90, 95% no tiene mucho sentido. Si nosotros logramos llegar a tasa de reemplazo de 65, 70% con una serie de reformas, yo creo que es algo bastante razonable. Más aún si lo logramos combinar con un instrumento que se está evaluando en otros países, que es el concepto de hipotecas en reserva, en reversa, que tú, por ejemplo, tú eres dueño de una propiedad y tú contra esa propiedad, cuando ya todos tus hijos tienen vivienda, etcétera, y esa es la que te queda a ti, tú podrías tomar contra esa propiedad y te pueden construir un pago adicional mensual para cubrir tus necesidades por 10 o 15 años contra el valor de liquidación de esa propiedad cuando se venda. Y eso tiene un efecto considerable. Primero, crea un mercado de bienes raíces mucho más activo, pero al mismo tiempo te permite a ti, si te quieres dar una gran vida en tu edad de retiro, consumiéndote poco a poco la vivienda en la cual tú vives y que tú no se la piensas dejar a tus hijos, bueno, ¿por qué no disfrutarla? Entonces, esas son cosas que se pueden articular en el marco de una reforma, que son mecanismos interesantes que introducen un dinamismo adicional en los mercados de valores, en los mercados financieros y en los mercados
de bienes raíces. O sea que yo creo que esto hay que discutirlo en todos los ámbitos. Hay que pensar también en extender la edad de retiro, 69, 70, eso no es nada del otro mundo. A medida que la esperanza de vida se va disparando, estos modelos no de capitalización individual van a tener mucha tensión, porque si un tipo te va a vivir 20 años, no hay fondo de pensiones que te le pueda garantizar una tasa de reemplazo de 60, 65%. Es muy difícil. Entonces hay que tener cuidado. Y aparte de eso, con tantas limitaciones, que yo creo que con el tiempo habría que permitir, tienes más riesgo, pero es la única posibilidad de conseguir más retorno. Por ejemplo, cuando uno ve este boom de acciones en los Estados Unidos, uno dice, óyeme, qué pena que los fondos de pensiones no hayan podido comprar Amazon, qué sé yo, a $400 la acción y hoy está en 1.160. Dice, óyeme, pero ¿y por qué no? O Apple cuando estaba en el suelo y hoy está nadie sabe de dónde. Muchísimas compañías tecnológicas que han estado lanzando instrumentos, acciones muy atractivas que han tenido un performance extraordinario, y a los fondos de pensiones dominicanos no se les permite incursionar ni pensar en la posibilidad de comprar esos instrumentos. Yo pienso que estos mecanismos artesanales de hacer política monetaria y cambiar en el país, yo tengo la esperanza de que algún día eso pueda cambiar, quizá, que sea en 10 años, pero debería cambiar, porque este sistema que tenemos, yo entiendo que no es sano. Mira, Andy, yo tengo varios temas ahí con este tema. Yo creo que la discusión que estamos haciendo es alrededor del tema de los fondos de pensiones es inadecuada por varias cosas. En primer lugar, estamos hablando y nos queremos a veces comparar con Chile, la diversificación de las carteras. Nunca vamos a poder diversificar las carteras de los fondos de pensiones si no se hacen un grupo de reformas que permitan que aquí el gobierno pueda invertir de manera eficaz, que permita que aquí vengan inversiones de empresas, que permitan que aquí haya transparencia fiscal. Vamos a olvidarnos de que los fondos van a invertir en otra cosa que no sean esas tres que tú acabas de decir. Es imposible, o sea, no podemos hacernos la película, para ponerlo así mental, de que aquí los fondos de pensiones tienen que diversificar su inversión. Pero te digo que yo me siento más tranquila que un fondo. ¿Tú imaginas que un fondo toma una decisión en un mercado con una distorsión de precio y después se corrija esa distorsión de precio? Entonces aquí inclusive lo estamos cuidando, o sea, pero Andy. tú lo que estás diciendo es que no hay recursos humanos en el sistema de AFP con capacidad para analizar un menú. Yo me voy un poquito más. No. Porque ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que yo te estoy diciendo es que hasta que tú no hagas un grupo de reforma en República Dominicana, cualquier inversión de un fondo de pensiones tiene el gran riesgo de que es alocación de fondos, Andy. Si tú haces tú siempre has hablado de los precios mentirosos. Sí. Si tú pones los fondos en un sector, en una actividad, que cuando venga una reforma real lo desnuda y se va el dinero, o sea, lo primero, un fondo de pensión, o sea, para Chile no tiene fondo de pensiones diversificado, porque sí, antes de que esos fondos de pensiones comenzaran a hacer su tarea, hubo 15 años antes de reforma, Andy. Claro. Entonces tú no puedes querer ver, o sea, en República Dominicana decimos que no, que la diversificación, no, pero dame un segundo. Para Chile llegar donde está, hubo un grupo de reformas económicas que cuando entonces los recursos, o sea, yo tenía las señales reales de la economía real, bien, pues entonces los fondos de pensiones dijeron, no, espérate, es que aquí que yo quiero invertir. Eso es lo primero. Lo segundo, Andy, el tema de la comisión por mejor desempeño, si tú supieras que yo no la veo mal para nada, sobre todo en un país donde tú dices, mira, no hay diferentes fondos donde la gente pueda decidir dónde invertir. En Chile tú decides tu destino. Tú dices, yo quiero invertir en este portafolio. Entonces tú decides tu destino. Yo administro ese portafolio que tú decides de la mejor manera posible. En un mercado que digamos eso no existe y tú dices, bueno, hay muchos instrumentos. De hecho ya, imagínate que se diversifique el tema. Y todas están invirtiendo de manera efectiva en los mismos instrumentos. Tú inclusive podrías llegar a decir, mira, sí, vamos a poner, como tú bien dices, una comisión que como usan la mayor parte de los países sobre el fondo administrado, pero aquella FP que tenga un rendimiento, pero no por encima de la TIPP, no,
que tenga un rendimiento extraordinario por encima del promedio de los rendimientos que están teniendo todos los fondos de pensiones, entonces quizás tú podrías pensar, como decía Bustamante en esta semana, en una charla que se decía, mira, al inicio de muchos fondos de pensiones, ni siquiera es una mala idea tú pensar en algún pequeño incentivo que los haga ser más efectivos haciendo inversiones. Entonces, mira, no es que en concepto, es muy malo el concepto. El tema es que tú usas la TIPP, claramente que todos van a salir ganando. Sí. Porque, como tú bien decías, cuando yo voy solito, yo ni siquiera me gano la TIPP, yo me gano la tasa del público que está por debajo de la TIPP. La TIPP es mayor porque pondera también la tasa preferencial. Entonces, obviamente, un fondo de pensiones que además ya tiene acceso a la tasa preferencial y, como tú bien dices, y además tiene acceso a otras inversiones que naturalmente están por encima de esa TIPP, entonces la rentabilidad adicional es normal y natural que nosotros la tengamos. Entonces, eso es otro tema que yo creo que es importante que se tiene que considerar, que quizá, como tú dices, hay mucha discusión en muchos países. Para mí no me parece una locura tener eso, ahora ese porcentaje, un 25, y que tu tema de referencia sea la TIPP. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver, así como los temas que a veces se habla, que son los temas de mark to market, o la forma en que tú calculas ese rendimiento adicional. Entonces, yo creo que quizá uno se puede llegar a fórmulas interesantes que puedan incentivar una mayor competencia en el sector. Incluso ya aquí es hasta peligroso. El sistema actual que tenemos en República Dominicana, yo lo veo un poquito peligroso, porque en el Estado alguien podría decir, pero ven acá, déjame ver, porque un 25 sobre algo que es casi seguro, porque la tasa de referencia es muy baja. ¿Y qué pasaría si nosotros... Alguien podría decirlo, porque tú lo has visto ya en América Latina, la presión de que hay que estatizar las AFP. ¿Por qué? Porque dirán, pero mira, esto hay un beneficio ahí sin hacer gran cosa. Si lo consolidamos todo en una AFP estatal y dejamos esta estructura de beneficio, el Estado va a mejorar la posición fiscal dramáticamente, porque se va a llevar por ahí, qué sé yo, 4.000 millones, 5.000 millones de pesos de beneficio. A mí esta me preocupa eso, porque uno quisiera un sistema de 5 o 6 AFP que compitan, que traten de hacer el mejor trabajo, pero hay que tener cuidado de que el sistema que tengamos no comience a algún loco a alertarlo de que mira, ahí hay una fuente posible. No, un momento, porque esa no es la idea. Uno quisiera tener un sistema de AFP que funcione lo más eficientemente posible, pero creo ya aquí que en lo que aquí se hacen las reformas, tú puedes abrir parte a países que ya han reformado y dejar que las AFP puedan invertir fuera en instrumentos que puedan generar mayor nivel de rentabilidad. Por ejemplo, tú dices, aquí no tenemos a nadie invirtiendo prácticamente AFP, tú no ves ninguna AFP invirtiendo en acciones de empresas dominicanas. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de las empresas dominicanas, los estados financieros, tienen problemas, o sea, no te están diciendo la realidad verdadera del sector o de la empresa. Entonces, si sale en el rating, ya tú sabes, no le permite ni al FP comprar. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría ver a las AFP metidas como accionistas en la empresa de transmisión de electricidad. Claramente. O en Punta Catalina eventualmente, que va a ser una empresa que va a generar un retorno atractivo. A darle esa oportunidad. Yo creo que mantenerlas al margen y dejarlas únicamente en el ámbito de lo financiero para cubrir déficit del sector público consolidado yo diría en un 99%. ¿Por qué? Porque el propio dinero de los bancos, lo que se queda en los bancos, después va a esos bonos. O sea, el 99% de los fondos está yendo a financiar los déficits del central y del gobierno central. Volvemos en un momento.